payaso similar a Terrifier pero más monce, un vagabundo que se cree el mismísimo Jesus y te desvive, un lunático con cabeza de búho, un gigantón con mentalidad infantil en una feria y hasta un pendejo que te quita el alma con su máscara de espejo para robarte la juventud, como Gothel de Rapunzel, y muchos más que veremos a continuación. Soy Freston Myers y sean bienvenidos a esta nueva parte. ¡Comencemos! 84. Hammerman, película Crossbeater. Hammerman, traducido al español como el hombre del martillo, también conocido como el portador de la cruz, es el antagonista principal de la película de terror Crossbeater del 2012. Es un maníaco inestable que castiga a las personas que considera pecadoras o impuras, desviviéndolos brutalmente con su martillo. De ahí su apodo, ya que no tiene ningún nombre real o se desconoce. El portador de la cruz, conocido como Hammerman, es un vagabundo fanático y profundamente psicótico guiado por delirios religiosos que lo llevaron a creer que está cumpliendo la voluntad de Dios. Su misión autoproclamada es purificar el mundo de los pecadores, a quienes percibe o considera depravados moralmente. En su cruzada, utiliza un martillo como su arma preferida, lo que le da su apodo. Hammerman oculta su rostro con una máscara improvisada hecha de tela similar a la del fantasma asesino que lo vimos en la anterior parte. Si aún no lo viste, te invito a que lo hagas y luego vuelvas aquí, te lo dejaré en las tarjetas de video. Esta máscara lo deshumaniza transformándolo en una figura simbólica del terror y la devoción religiosa retorcida. Aunque es un hombre de pocas palabras, Hammerman deja entrever su fanatismo y su locura en sus acciones y en los fragmentos de su discurso religioso. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Sádico y brutal, sus asesinatos son motivados más por su retorcida interpretación de la voluntad divina que por placer explícito. Sin embargo, su sadismo se manifiesta en sus actos como arrancar la lengua de sus víctimas y burlarse de sus presas. Estaría a la altura o peor que aquellos flagelantes de la peste negra que eran lo opuesto a la Iglesia Católica en el siglo XIV. Los actos de Hammerman se comparan a esta secta ya que ambos buscan de alguna forma la paz y la penitencia a través de la brutalidad. Hammerman no es solo un simple villano genérico, el trasfondo que ofrece la narrativa de la película agrega autenticidad que suele estar ausente en slasher de bajo presupuesto, que el único fin es mostrar gore a montón. Esta película no es muy diferente, pero funciona al ofrecer un villano con un caos que radica en el dictamen divino. Un grupo de personas en un escenario ideal eleva la tensión más allá de la mera cacería. Aunque no llega a niveles cinematográficos altos, evita sentirse excesivamente amateur. El gore es un elemento destacado de esta película, kills brutales y bien ejecutadas con sencillos efectos prácticos para aquellas personas que disfrutan del terror slasher. 83. Terry Simmons, película Pesadilla en Sherman Woods. Terry Simmons es un personaje casi memorable del subgénero slasher de los últimos años 80, una era marcada por personajes icónicos y sus aterradoras desvivisiones. Él es el antagonista principal de la película Blood Rage, traducida como Pesadilla en Sherman Woods del año 1987. A diferencia de muchos personajes villanos de esta categoría, Terry destaca más por su dualidad como un joven encantador y sociable que esconde una mente profundamente perturbada, básicamente la contraparte de un slasher ochentero, el malo siendo la figura principal de la película. Desde niño, Terry desarrolla un lado homicida culpando a su hermano gemelo Todd por una desvivisión que él cometió. Este acto desató una cadena de eventos que detenieron su vida y el Día de Acción de Gracias se convierte en el escenario para su sangrienta celebración. Blood Rage se suma al auge de los slasher de los años 80, un subgénero que alcanzó la cima de su popularidad gracias a películas como Halloween y Viernes 13. Sin embargo, lo que hace que esta cinta sea más interesante es cómo invierte las dinámicas tradicionales del género. Es un slasher promedio, el héroe es quien huye de una institución mental y el villano es el autor evidente de los crímenes. En Blood Rage, estas líneas se difuminan gracias a la dualidad entre Terry y Todd. Terry, el verdadero villano, logra mantener una fachada de normalidad y carisma manipulando la narrativa a su favor mientras perpetra los brutales crímenes. Mientras que Todd, el hermano inocente, es quien se convierte en un marginado, perseguido por un crimen que no cometió. Este cambio de roles da al filme un ángulo único, enfatizando el terror psicológico además del físico, y desafiándolo de otros slasher para una época tan joven. Terry es un desvividor que combina el encanto superficial con una falta de empatía. La capacidad que tiene para esto lo convierte en un villano intrigante y peligroso. El contraste de este detalle eleva su definición, sumado al machete como arma, hace que refuerce un estilo crudo. Terry tiene motivaciones complejas, no lo hace por venganza o necesidad, sino por pura maldad. Su objetivo principal durante toda la película es cubrir su fachada perfecta, asegurándose que su hermano sea percibido como el único monstruo. Sus actos son visuales y fuertes, que parece estar motivado por una necesidad de superioridad y control. La relación de estos hermanos representa la fractura interna de una familia y las consecuencias que trae la manipulación y el engaño. ¿Qué habrá pasado con Terry para que acabe como un monstruo encantador? ¿Será la circunstancia de un entorno disfuncional o simplemente es pura maldad? Blood Rage se convierte en una joyita ochentera para los fanáticos retro. Terry Simmons es un villano subestimado contrastando un estilo clásico del subgénero. Esta inversión de roles le da un giro único a toda la película, incluso al subgénero en general.
Esta joyita es una recomendación obligatoria para todas las personas que desean pasar algunos buenos sustos. 82. Buddy Swanson, película Stage Fright. También conocido como The Metal Killer, es el principal antagonista del musical slasher del 2014, Stage Fright. Buddy presencia la desvivisión de su madre por parte de su padrastro al descubrir su infidelidad. Su madre era una actriz de teatro, mientras que su padrastro era el productor. Al ser testigo del crimen que cometió su padrastro, pretende guardar silencio incluso a su hermana bajo amenaza de este. 10 años después, él junto a su hermana dirigen un campamento de teatro donde ellos se encargan de la cocina. Su padrastro decide montar la misma obra en la que fue desvivida la madre de Buddy. Su hermana audiciona para seguir los pasos de su madre, mientras que Buddy planea vengarse saboteando la producción, cargándose gente que no tuvo nada que ver con el crimen de su padrastro. Disfrazado de un personaje muy llamativo con influencias góticas, busca arruinar la obra y proteger a su hermana de los demás, como cuando desvive al director de la obra por intento de coaccionar a su hermana a cambio del papel principal. Estás enfermo, Bruce Wayne. A pesar de sus acciones violentas, sus motivaciones son impulsadas por el trauma y el deseo de venganza por la desvivisión de su progenitora. Esta película maneja bien los elementos del terror, comedia y musical para contar la historia del antagonista, quien tiene una historia trágica y una personalidad compleja, entrelazados por la venganza, secretos familiares, traumas y la oscura realidad detrás del brillo del teatro. Su personaje representa la lucha interna entre el deseo de justicia y las consecuencias de sus actos vengativos. 81. Etienne Boisset, película Vidocq, Muerte en París. Etienne Boisset, conocido como el alquimista, Locksmith en francés, mejor ponte a aprender inglés. Es el enigmático antagonista principal de la película francesa de misterio y fantasía, Vidocq del 2001. Este ser inmortal ha perfeccionado el arte de la alquimia para mantener su juventud eterna a costa de las vidas de sus víctimas, cuya esencia captura mediante una máscara de cristal hecha de sangre virgen. Encarna la personificación del egoísmo, manipulando y sacrificando vidas humanas en su búsqueda interminable de poder y longevidad. Etienne Boisset, para operar con mayor sigilo, adoptó tácticas más retorcidas, engañaba a hombres desesperados con la promesa de inmortalidad, exigiendo vírgenes a cambio. Su frialdad no tenía límites, desviviendo incluso a sus propios cómplices para eliminar riesgos. Este modus operandi lo mantuvo a salvo durante siglos, hasta que sus crímenes atrajeron la atención de Eugène Vidocq, un famoso detective de París de los años 1830. De hecho, el detective sí existió en la vida real, haciendo grandes aportaciones a la ciencia de la criminalística y creador de la policiología y policía científica. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Pero el alquimista no existe. En la trama, Vidocq es contratado para investigar una serie de asesinatos aparentemente sobrenaturales que implican rayos dirigidos a figuras claves de la alta sociedad. A medida que se profundiza en la conspiración, descubre que el responsable es el alquimista. La historia se desarrolla como un duelo de ingenios y voluntad entre Vidocq y Boisset, que culmina en una batalla final llena de simbolismo. Su relación con Vidocq es más que un simple enfrentamiento entre el bien y el mal, simboliza el conflicto entre la verdad y la ilusión. La máscara de Etienne no solo oculta su rostro, sino también la monstruosidad de sus acciones, mientras que Vidocq, como detective, lucha por desentrañar la verdad y traer justicia, aunque en vida conocía bien a los delincuentes que atrapaba, ya que este también era uno de ellos. Etienne Boisset no solo es un antagonista memorable, sino un personaje profundamente simbólico. En un contexto de revolución política y social, su obsesión con la inmortalidad y la perfección contrasta con la fragilidad y las aspiraciones humanas que Vidocq busca proteger. En el género de terror y fantasía, el alquimista destaca como un villano fascinante y temáticamente rico, cuya historia toca fibras tanto de terror como de introspección humana sobre la ambición desmedida y sus consecuencias. 80. Jonah, película La Casa del Terror. Jonah es el principal antagonista de la película de terror Dark Ride, traducida como La Casa del Terror del 2006, y representa un villano que combina elementos clásicos del género slasher con características propias que lo hacen distintivo, aunque quizás sobreexplotado en el desarrollo narrativo. Jonah es el hijo adoptivo del dueño de la atracción Dark Ride, un túnel de terror en un parque de diversiones de Nueva Jersey. Desde niño, fue tratado como un marginado debido a su deformidad física, hola Jason Voorhees, y su capacidad mental reducida, que se asemeja a la de un niño de 5 años, hola Leatherface. Esto lo llevó a ser mantenido oculto en la atracción por su padrastro, lo que lo condicionó a un aislamiento extremo y a desarrollar una relación distorsionada con su entorno. Él se introduce a la película apenas comienza, cargándose a 2 inocentes chicas que visitan dicha atracción de manera visualmente despiadada. Este evento culmina con su captura y encarcelamiento en un hospital psiquiátrico. Jonah es físicamente intimidante, su deformidad y su imponente fuerza física lo convierten en una amenaza palpable para sus víctimas. Además, utiliza una máscara de bebé para cubrir su rostro, lo que agrega un elemento de misterio y horror a su figura.
Jonah también tiene una inclinación por el sadismo. Sus desvivisiones son brutales y a menudo envuelven un macabro sentido del ritual. Juega con los cuerpos de sus víctimas, a veces convirtiéndolos en marionetas grotescas que imitan los maniquís de la atracción donde fue criado. Aunque tiene la mentalidad de un niño pequeño, Jonah es extraordinariamente astuto cuando se trata de ejecutar víctimas y evadir a sus perseguidores. Su aislamiento y abuso parecen haber fomentado una desconexión emocional y una brutalidad instintiva. Sin embargo, su comportamiento también sugiere que actúa más desde un lugar de impulso que de planificación sofisticada. Él escapa del instituto mental después de 10 años regresando al parque donde fue criado. Un grupo de jóvenes llega al lugar y la diversión comienza. Al igual que otros iconos de slasher, Jonah presenta una fuerza bruta que lo hace invencible. Su origen, aunque no se explora a profundidad, genera cierta empatía con él. Su apariencia y modus operandi es brutalmente memorable, pero con una desaprovechada narrativa inconsciente. Jonah se destaca como un punto positivo dentro de una trama con fallas. Su diseño y hazañas impresionaron a la audiencia, pero su trasfondo y motivaciones no se desarrollaron completamente. Esto dejó a Jonah como un villano potencialmente icónico atrapado en una película que no supo maximizar su impacto. 79. Jerry Blake, película El Padrastro. Él es el antagonista central de la serie de películas The Stepfather, traducida como El Padrastro. A lo largo de las películas, Jerry Blake es solo un alias de un desvividor en serie que asume diferentes identidades para integrarse en familias con la esperanza de crear la familia perfecta. Cuando sus intentos fracasan, recurre a la violencia antes de huir y asumir otra nueva identidad. A principio parece ser encantador y carismático, pero en realidad es mental y emocionalmente inestable. En la trilogía canon original, adopta 3 identidades distintas. Jerry Blake de la original primera película de 1987, donde se casa con una viuda y su relación con su hijastra comienza a deteriorarse a medida que ella comienza a sospechar de su pasado. En la secuela, El Padrastro 2, sigue a Jerry ahora como el Dr. Jenny Clifford, quien continúa su búsqueda de la familia perfecta con su nueva identidad. En esta entrega hace una participación el fallecido actor Jonathan Brandis, quien es conocido por interpretar a Billy en la miniserie de It de 1990. Dato de poca relevancia pero necesaria. En la tercera película nos presentan a un Jerry alterado por la cirugía plástica bajo la identidad de Kate Grant, enfrentándose a su nueva familia y a los desafíos que presenta su hijastro en silla de ruedas. El remake del 2009 ofrece una versión modernizada del personaje de la original, ahora llamado David Harris. La película detalla sus actos mientras intenta formar, una vez más, la familia perfecta. La franquicia explora temas de identidad, confianza y la oscura realidad detrás de la fachada de una familia suburbana moderna perfecta. Si bien la primera nos presenta como un thriller psicológico, no cabe duda que Jerry Blake se ha convertido en todo un icono psycho killer en el cine slasher. Además de que logré causar un impacto con el video original de la lista y hacer que varios tomen de referencia la canción de Trivium para usarlas en sus escenas de este memorable personaje. Él también está inspirado en un caso real muy conocido. Ampliando y modificando el concepto al personaje, toma la narrativa explorando temas de conservadurismo y la identidad, reflejando la psicología de un hombre atrapado en valores tradicionales y una imagen idealizada de la familia, un enfermo mental en todas sus medidas. 78. Luther Edward Baxter y Christine Baxter, película 100 Tears. Mejor ponte a aprender inglés. Este payaso es el villano principal de la película 100 Tears, que sería traducido al español como 100 lágrimas del 2007. Gordy representa uno de los exponentes más brutales y sádicos del género slasher, combinando un trasfondo trágico con una ejecución despiadada que lo convierte en un personaje memorable para los fanáticos del terror extremo. Luther Edward Baxter, alias Gordy the Clown, era un payaso de circo introvertido y aparentemente bondadoso que vivió un giro drástico de su vida tras ser falsamente acusado de agresión sexual por Roxanne, quien estaba celosa de su relación con Tracy, dos integrantes del circo. Después de ser golpeado brutalmente por Ralphio, el hombre más fuerte del circo, Gordy se descontrola y los desvive a ambos en un ataque de furia. Incapaz de quedarse en el circo tras los crímenes, escapa con la ayuda de otro integrante, Drago. En su vida de fugitivo, Gordy se transforma en un asesino serial conocido como el asesino de la lágrima, debido a las marcas de sangre en forma de lágrima que deja en cada escena. Gordy muestra un desarrollo de la locura y el sadismo provocado por la traición y la violencia que sufrió. La transformación hacia la bestia que es ahora está impulsada por un odio profundo hacia el mundo que lo condenó injustamente. Su falta de emociones aparentes, salvo el disfrute por el dolor ajeno, lo convierte en una figura aterradora. Gordy conserva su caracterización como payaso, pero esto, lejos de ser cómico, resulta perturbador, armado con un gigantesco cuchillazo de carnicero. Uno de los aspectos más impactantes de la historia de Gordy es su relación con Christine, su hija perdida. Tras un giro inesperado, Christine no solo acepta a Gordy como su padre, sino que se une a él en sus crímenes, como su aprendiz. Este vínculo genera una dinámica interesante en el cine de terror, en el que padre e hija forman un equipo macabro. Christine adopta la brutalidad de su padre, consolidando la imagen como una herencia del horror. En la película, desata su locura en un centro de rehabilitación cargándose a una docena de personas. Luego va en busca de su hija, revelando su identidad.
100 Years ha sido descrita como una película de terror cutre pero eficaz en términos de gore y violencia gráfica. Gordy destaca como un antagonista bien construido dentro de una narrativa simplista, llevando el peso del entretenimiento. La interpretación de Christine por Rainey Brown ha sido reconocida como uno de los puntos altos del filme por los aficionados de esta película, completando el impacto de Gordy en la historia. Aunque la película en sí puede no ser revolucionaria, es de las más destacables y entretenidas. 77. Bloodhound, película Hostel. Bloodhound, o también conocido el Club de la Casa de Élite EHC en sus siglas al inglés, es la organización central de la franquicia de terror Hostel iniciada en el 2005. Es una organización criminal clandestina que personifica la peor de las fantasías humanas llevadas al extremo de la violencia y la perversión. Su complejidad, reglas estrictas y modus operandi único lo convierten en una entidad villana que define el tono de la saga, donde los horrores no provienen de una sola persona, sino de los deseos más oscuros del ser humano de manera colectiva. La organización Bloodhound o EHC es más que un simple grupo de criminales. Es una red internacional altamente organizada con operaciones en múltiples países. Su fundador y líder, Sasha Rasimov, un hombre ruso que opera con mano de hierro, supervisando las actividades desde la instalación central en Eslovaquia. Su autoridad es absoluta y su reputación inspira temor, incluso entre las sucursales más remotas como el de Las Vegas. Entre sus operaciones principales está la subasta de personas. Los miembros ricos pujan por las víctimas seleccionadas de entre los huéspedes de los albergues asociados. También la facilitación de fantasías, es decir, los clientes pueden torturar y desvivir a sus víctimas según sus preferencias, eligiendo métodos y herramientas o hasta dejar que la organización decida por ellos. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Como última operación principal, están los símbolos que refleja el EHC. Los miembros llevan tatuajes del logo del sabueso, de ahí el nombre Bloodhound con el que lo conocemos en esta ocasión, simbolizando su lealtad al club. Esta organización clandestina tiene ciertas reglas que todos los miembros deben seguir, reforzando el compromiso y asegurándose de que todos compartan la culpabilidad. A veces la víctima rica puede comprar su entrada al club, tal como vimos en Hostel 2. A diferencia de otros antagonistas que hemos visto, el EHC no tiene un rostro ni una identidad central. Su amenaza radica en la capacidad para operar como una red global con recursos y alcances limitados. Esto lo convierte en un antagonista único en el género, ya que es menos tangible pero más omnipresente. 76. Irving Wallace, película Aquarius, Aullidos de Pánico. Irving Wallace, más conocido como Owlface, cabeza de búho, es un villano fascinante y representativo del cine slasher de los últimos años 80. Él es el antagonista central de la película Stage Fright, también conocida como Aquarius, Aullidos de Pánico de 1987. Su construcción como un psicópata artístico y su conexión con el teatro lo diferencian de otros asesinos del género. Irving Wallace fue un actor dramático profesional que aparentemente sucumbió a la locura debido a su obsesión con el realismo de la actuación. La exigencia de perfección de los directores y su propia percepción distorsionada lo llevaron a confundir la actuación con la realidad, convirtiendo el escenario en un lugar de auténticos crímenes. Wallace se considera a sí mismo un artista que busca innovar sus brutales desvisiones. Este rasgo lo eleva más allá del simple psicópata, otorgándole una dimensión simbólica como un creador de obras macabras donde las muertes son una expresión de su arte distorsionado. Wallace no solo desvive, disfruta del sufrimiento prolongado de sus víctimas, tal como vemos en la película, lo que denota un nivel extremo de sadismo. Sus desvivisiones no son rápidos ni compasivos, sino calculados para maximizar su dolor y el horror. Ha usado distintas herramientas como arma, desde un taladro hasta una motosierra, reflejando su creatividad y la teatralidad que imprimen sus crímenes. La máscara de búho, inicialmente usada en la obra teatral que los personajes ensayan, se convierte en un símbolo de su locura. El búho, un animal asociado con el misterio y la noche, refuerza su presencia ominosa y conexión con el teatro como escenario del crimen. En la película, Wallace escapa de un hospital psiquiátrico y tras infiltrarse en el teatro convierte el espacio en su propio campo de juego. Su elección del teatro como escenario de sus crímenes no es casual. Para él, este lugar representa la intersección perfecta entre el arte y la muerte. Al colocarse la máscara, Wallace deja de ser un simple desvividor, asumiendo un rol más simbólico. El clímax teatral, la escena donde Wallace coloca todos los cuerpos de sus víctimas en el escenario de manera turbia rodeado de plumas, encapsula su retorcida visión artística, convirtiendo a la masacre en una especie de obra final. Wallace encarna la idea de la obsesión artística llevado al extremo. Su deseo de perfección lo convierte en una figura trágica y aterradora, representando cómo el arte puede corromperse cuando se pierde el sentido de la realidad. Irving Wallace es un antagonista que combina el horror psicológico y la teatralidad visual de manera magistral, convirtiéndolo en un villano único del cine de terror italiano. Stage Fright de 1987, a través de Wallace, ofrece un comentario oscuro sobre la obsesión con el arte, el perfeccionismo y los límites entre la ficción y la realidad, consolidándolo como una figura memorable dentro del género slasher. Para finalizar, suscríbanse, denle muchos likes y compártanlo para traer la sexta parte. No olviden bañarse. Hasta un siguiente video. Chao. Nos vemos muy pronto. Standing in a glass bowl at the end of a black hole, cold, lost and upside down. Faces swirling past me.
my memories rolling vastly.